Buenas a todos, soy Miguel Rodríguez, productor del anuncio para la nevera española de Navidad de 2024 y nada, os voy a intentar explicar de la mejor manera cómo ha sido el proceso de llevar un proyecto de este calibre, que va a ser visto en la televisión durante un mes y medio más o menos, para que conozcáis el trabajo que hay detrás y que también os pueda ayudar en un futuro a vosotros a gestionar vuestros propios proyectos. Para explicaros el proyecto, cronológicamente, empezamos desde el principio con la reunión que tuvimos con los jefes de la nevera española. Les presentamos un par de ideas que tenían mucho que ver con las ideas del año pasado del anuncio de Navidad, realmente muy sentimentales, que aludían a los valores de la familia, la tradición y que tocaban la fibra del espectador. Pero resulta que ellos lo que buscaban era algo completamente distinto. Un spot de humor, algo que atrajese a través de la diversión. Entonces, a la semana siguiente les llevamos otras tantas ideas y una de ellas en concreto les gustó mucho. Nos pusimos con ello nada más salir de la reunión, nos dieron el ok y teníamos exactamente 20 días para llevar a cabo toda la preproducción, el rodaje y la postproducción del spot para entregarlo. Una vez cerrado el guión, se podía empezar a hacer el desglose. En mi caso, lo que tenía que ponerme a buscar eran localizaciones y actores para el casting. Sobre el tema de las localizaciones, teníamos dos cosas claras, que era el exterior de una casa y un interior que principalmente tenía que ser una cocina. Para el exterior necesitábamos una casa que nos recordase un estilo muy americano, con un jardín delantero, un garaje pegado, que podía ser de un piso o dos, eso nos daba un poco igual, pero era ese estilo. Sobre todo garaje pegado para el plano que necesitábamos. Pensando, nos dimos cuenta que por las fechas no podíamos andar buscando mucho, íbamos a ir muy justos y teníamos que andar convenciendo a gente para que nos dejase. Entonces, pensando gente cercana que nos podía echar una mano, a mí se me ocurrió un amigo de toda la vida de mi pueblo que tenía una casa así, lo comentamos con el equipo, nos pareció buena idea, me puse en contacto con él, la verdad es que no nos pusieron absolutamente ningún problema, todo lo contrario, fueron facilidades, cosa que se agradece mucho en el momento de trabajar, y pudimos acceder a la casa sin ningún tipo de problema. Esa localización la teníamos solventada, el exterior de la casa y el garaje, porque podíamos contar también con él. Para el interior de la casa nos dimos cuenta de que la cocina que teníamos con la casa que nos habían prestado no nos iba a servir, sobre todo porque el plano era un plano en el que se veía el techo y era un techo blanco que no nos transmitía nada y en el anuncio iba a quedar demasiado soso para nuestra intención. Teníamos que buscar otra cocina. No podía ser una cocina que estuviese muy lejos de la localización principal donde íbamos a grabar el exterior de la casa, ya que teníamos que grabarlo en un solo día. Grabarlo en más de un día iba a incrementar los gastos de producción y el presupuesto que teníamos realmente era muy ajustado para hacerlo exactamente en una jornada. Además, las horas de rodaje nos permitían hacerlo en una jornada y era el tiempo que teníamos para hacerlo, no podíamos hacerlo en más. Así que teníamos que buscar una localización que estuviese cerca, para el transporte, que fuese fácil y todo pudiese salir en una sola jornada, como digo. Pensando, caímos en la cuenta, curiosamente no caí yo mismo, en la cocina de mi propia casa. Mi casa tiene unas maderas en el techo que podían quedar muy bien, imitar como un estilo así bastante rústico, casero de pueblo, que nos diese ese look que queríamos para el interior, para la cocina, un ambiente cálido, navideño. Realmente tampoco teníamos ningún problema porque, como digo, era mi casa y no había ningún problema para grabar allí. Así que ya teníamos las localizaciones del garaje, del exterior de la casa y de la cocina cerradas. Por esa parte estaba todo completado. Una vez cerradas las localizaciones, nos tocaba hacer un scouting. En este caso fuimos el director de fotografía, que es la misma persona, la directora de arte y yo, productor. Entonces, allí lo que hicimos fue principalmente ver cómo podríamos resolver los planos que teníamos en la cabeza en la localización exacta. Eso significa ver exactamente los tiempos de cada plano, porque no sé si lo sabéis, pero en la televisión los anuncios van al frame, o sea, son cosas que no te puedes pasar ni un solo fotograma. Entonces nuestro anuncio eran 19 segundos, 24 fotogramas exactamente. Así que medir los tiempos, ver las localizaciones, pensar un poco la iluminación, el arte, para luego en casa plantear una propuesta específica y ya llevar todo el material comprado, lo que hiciese falta, las luces, todo preparado, para el día del rodaje tenerlo montado e ir a tiro hecho. Entonces la primera visita a localizaciones o scouting fue eso, se centró en una visita técnica exclusivamente para echar un vistazo y ver qué cosas podíamos hacer, qué cosas no y cómo adaptarlo a la idea que más se parecía a lo que teníamos en mente. Hubo un segundo día, que fue el día antes del rodaje,
que nos sirvió para llevar todo el material de fotografía, dejarlo todo bastante preparado y ordenado para el día siguiente, colocar todas las cosas de arte, había muchas luces, mucha escenografía, había que poner un árbol de Navidad, colgar luces del exterior de la casa, habilitar muy bien el garaje, dejarlo bien ordenado para el plano final del jamón. Todas esas cosas teníamos que tenerlo muy preparado de antes y no perder tiempo el mismo día, porque el día del rodaje propiamente había muchas cosas que hacer. Para concluir un poco esta parte, ¿qué podemos sacar de las 2 visitas previas a las localizaciones antes del rodaje? Simplemente el resultado fue ahorrar tiempo el día del rodaje. Una de mis labores como productor es optimizar tiempo el día del rodaje para que ese mismo día solamente se dedique la gente a grabar y a que el anuncio salga de la mejor manera posible. Una vez confirmado el sitio y el día de rodaje, nos quedaba contactar con el casting. Necesitábamos una señora mayor de unos 70 años que nos hiciese el papel de la abuela y 2 chicos de alrededor de 20-25 años que hiciesen el papel de los nietos. Con el tema de los actores, lo primero que hay que hacer es hablar con el director. Que el director nos transmita la idea que tiene acerca de los actores que quiere utilizar, qué perfil busca, y entonces nosotros encontrar algo lo más similar posible. Con el tema de la abuela teníamos una idea que era contactar con actrices con cierto caché, pero nos dimos cuenta que igual podría ser un poco contraproducente. ¿Qué ocurre si queríamos contactar a alguien con cierto caché? Podría ocurrir que en el plano en el que ella aparece, que es un plano en el que ella es muy dominante, se pudiese llevar toda la atención del anuncio. Entonces, el producto, que es lo importante, pasaría a un segundo plano. Es algo que no nos interesaba, por lo tanto, decidimos recurrir por alguien menos famoso, o que simplemente hubiese trabajado como actor en algunas ocasiones, pero que no fuese conocido, para evitar este pequeño inconveniente que nos podía ocurrir. Decidimos optar por una persona conocida nuestra, que había tenido mucha experiencia en el teatro y que nos podía dar un papel que realmente nos interesaba. En el caso de los chicos, teníamos dos chicos en mente. Uno nos confirmó a la primera de cambio, por lo tanto teníamos una vacante cubierta, pero el otro chico que teníamos pensado, que hacían una dupla bastante buena, nos falló. No podía ese día, entonces nos tocaba buscar. A raíz de que este chico nos diese su negativa a participar en el anuncio, lo que hicimos fue presentar un casting. Abrimos un casting, lo subimos a nuestras redes sociales y nos empezó a contactar un montón de gente. Más de 30-40 personas nos empezó a hablar por Instagram, por correo electrónico, a lo que decidimos pues mandar una propuesta para que nos enviasen un vídeo actuando y paralelamente seguir buscando por conocidos, gente que nos diese el perfil. Finalmente conseguimos encontrar un chico que nos dijo que podía, le gustaría mucho la idea, estaba bastante ilusionado con el tema. Lo único que había un inconveniente: el día que teníamos preparado para el rodaje no podía, y solo podía el día siguiente que teníamos reservado. Teníamos que decidir entre quedarnos con el chico que nos daba muy bien el perfil y hacía muy buena dupla con el chico que ya teníamos, para hacer los dos como si fuesen los primos, los nietos de la abuela, o seguir buscando actores. Entonces preguntamos a los actores si podían al día siguiente, hablamos con los sitios de alquiler de equipo para ver si el material que teníamos reservado había algún inconveniente con pasarlo al día siguiente. Tuvimos fortuna, no hubo ningún problema y pudimos contar con el chico y grabarlo todo al día siguiente para tenerlo listo para la fecha indicada. Respecto al alquiler de equipo, teníamos varias propuestas por el equipo de fotografía para alquilar material, tanto luces como una opción de una cámara. Teníamos que valorar opciones con distintos rentals dependiendo del presupuesto que nos daban, si unas eran más caras pero ofrecían más cosas. Son cosas del departamento de fotografía que ya veréis en su vídeo. Como aspectos extras, tocaba también ir a hacer compra de algo de catering para el día de rodaje, para los actores, para el equipo, para ir picando algo pues entre los planos que teníamos tiempo en el rodaje. En resumen, estas son las funciones que cubre un productor en una producción no tan usual como es esta, un equipo muy reducido, 5 personas exclusivamente, y en la que, pues en mi caso, hay que cubrir funciones que en una producción mucho más grande no se cubrirían. Pues por ejemplo, yo no me encargaría de ir a las localizaciones, tampoco me encargaría de hacer el casting, serían cosas mucho más concretas, pero que en este caso pues hay que hacerlo porque, como yo me encargo de esto, otra gente se encarga de otras cosas y labores que igual no entrarían dentro de su puesto de trabajo. Pero repito, ser una producción tan pequeña, tenemos que dividirnos mucho más las funciones y al mismo tiempo abarcar un campo más grande de acción. Bueno, espero que os haya gustado mucho este vídeo, que os haya servido de inspiración y de resolver algún tipo de duda que tengáis para vuestros proyectos. Y nada,
Un saludo y nos vemos muy pronto con otros proyectos como este. ¡Hasta luego!